Senadora de la Peña, por favor. Muchas gracias, presidente. Magistrada, por favor, he leído su ensayo relativo al criterio de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación respecto al cómputo de votos para partidos que se coaligan, ¿sí? Muy interesante. Yo quiero preguntarle en dos cuestiones que parece que son trascendentales. ¿Considera usted que la Sala Superior cuenta con facultades legales para analizar la invalidez de una norma por irregularidades sustanciales en el proceso de conformación de una ley electoral? Y además, me parece importante también conocer su opinión respecto a la erradicación de la violencia contra las mujeres que quieren participar en la vida política en México, cómo garantizar su seguridad, su integralidad, incluso la vida de las mujeres durante las precampañas, campañas y en el ejercicio de sus cargos públicos. Y finalmente, ¿estaría usted de acuerdo con una ley de remuneraciones y sueldos que establezca las reglas claras en lo relativo a las percepciones de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y también las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Por sus respuestas, muchas gracias, Berenice. Muchísimas gracias, senadora. Respecto a las facultades de la Sala Superior para analizar respecto del proceso legislativo de alguna norma, es lo que entiendo, si podría declararla inconstitucional por no seguir este proceso. De manera respetuosa y personal considero que no tenemos esas facultades, esas se quedan para la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad. Lo que sí podemos analizar es el contenido de la norma para ver si esta es o no acorde a la Constitución e incluso pues a todo el sistema convencional del cual formamos también parte como Estado mexicano, pero creo que finalmente la parte del proceso legislativo no nos compete a nosotros, aunque por ahí recuerdo que sí lo ha hecho la Sala Superior en alguna sentencia, no recuerdo ahorita el dato, pero en alguna legislación de carácter local sí se atendió un poquito al proceso legislativo, lo cual considero que no nos compete a la Sala con este control concreto de constitucionalidad que ejercemos. Respecto a la Sala Superior, respecto a la violencia política, ¿no? Cómo garantizar esta protección a las mujeres, como mencionaba en la comparecencia, creo que el protocolo que tenemos es un paso importante. Sin embargo, todavía falta muchísimo por hacer, habría que revisar, creo yo es importante con instituciones de mujeres, con el propio Senado de la República, con el grupo de senadoras conocedoras del tema que han presentado varias iniciativas de ley. ¿Por qué menciono esto y qué es importante? Tenemos dos casos, ¿no? El de Chenaló y Oxchuc, de las dos mujeres presidentas municipales que se les obligó a ser destituidas del cargo. Yo creo que ahí debemos de analizar más allá del tema de género y más allá, y lo digo de manera muy respetuosa, de emitir sentencias para hacer conferencias o ganar premios, sino realmente hacerlas ejecutables, ¿no? Realmente que restituyan en el derecho a las personas que les fue vulnerado. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el asunto de Oxchuc, la presidenta municipal no ha podido tomar otra vez el cargo, ¿no? Entonces, hace un mes que se emitió la sentencia y todavía no se ha podido. ¿Y qué pasa? Y que para mí es muy, muy importante. Por ejemplo, en el caso de Chenaló, la INMujeres acudió bajo la figura de amicus curia, que hizo a bien la Sala Superior aceptar, ¿no? Para analizar también los elementos que aportaba esta institución. Sin embargo, ofreció una pericial antropológica que para mí es fundamental en este tipo de casos y que finalmente nunca se desahogó, pero en ninguna parte de la sentencia, no sé del expediente, honestamente no conozco el expediente como tal, si venga en algún acuerdo, pero esta prueba pericial antropológica nunca se dijo por qué no se iba a hacer. ¿Y por qué es bien importante esta pericial antropológica? Porque lo que se comenta es no se ha podido ejecutar porque hay un tema de violencia en la comunidad
porque no quieren que esta persona sea restituida en el cargo. Y ahí es donde se cuestionaba entonces si realmente toda violencia política en contra de una mujer es por cuestiones de género o no es por cuestiones de género. Creo yo que con una legislación más clara, no solamente con el protocolo que, como mencionaba, ya es más nos abona y damos un paso, lo cierto es que sí urgen reformas tanto a la ley de partidos como a la ley de medios de impugnación. Por ejemplo, la ley de medios de impugnación, yo lo que mencionaba es desde obligarnos a los juzgadores, desde los primeros artículos donde hablamos de las formas de interpretar la legislación, agregar que estamos obligados a juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, aquí, por ejemplo, y ahorita que han sido algunas críticas hacia la Sala Superior, en esta misma sesión pública donde se resolvieron uno de los asuntos de violencia política, se resuelve otro del estado de Hidalgo en una comunidad donde se había anulado por la Sala Regional Toluca una elección porque se ejerció violencia política en contra de la mujer que quedó en segundo lugar. Tanto el Tribunal Local de Hidalgo como la Sala Regional Toluca habían anulado la elección precisamente por esta violencia política, que sí era con elementos de género, porque se cuestionaba la candidatura de la mujer y se decía que por ser mujer, pues cómo iba a gobernar, etcétera, etcétera. Y la Sala Superior levantó la nulidad de esa elección y no juzgó ahí con perspectiva de género. Entonces, por eso creo que es importante una modificación a la ley para garantizar la protección a las mujeres de esta violencia política, que si bien es cierto, también la sufren los hombres, dado el sistema o la forma actual en que está nuestro país, y hay algunas entidades federativas donde evidentemente la seguridad de los candidatos, y no solo los candidatos, incluso de los que integran las mesas directivas de casilla, ¿no?, que no quieren hacerlo por este clima de violencia que se vive en ciertas entidades. Lo cierto es que en el caso de las mujeres pues se abona aún más por el hecho de ser mujeres y de seguir identificando como el sexo débil, ¿no? Pero creo que a través de reformas legislativas y evidentemente a través de lo que haga el Tribunal Electoral en sus sentencias se puede lograr esta protección. Y la última pregunta respecto a regular las remuneraciones y sueldos desde ministros como consejeros de la Judicatura y magistrados de la Sala Superior, pues yo creo que sí sería importante que se establecieran determinados, ¿qué es la crítica aquí? Y que yo lo digo honestamente desde adentro del tribunal. Hay muchas prestaciones para los magistrados que son criticadas y que son extremas, que no son necesarias para el desempeño del cargo. Yo sé que es una alta responsabilidad y que evidentemente un sueldo alto para tanto ministros como consejeros como magistrados lo amerita dada la responsabilidad que tienen en sus manos y las cargas de trabajo. Sin embargo, yo creo que lo que se puede regular son las cosas extras que se dan, ¿no?, como ciertos, pues que le llaman, tienen algún nombre, pero que son unas cosas extras a lo que es el salario, que yo creo que no son necesarias para nuestro desempeño como juzgador, y lo digo desde el hecho de los viáticos, ¿no?, de los gastos para viajes. No necesitamos hospedarnos en los hoteles de lujo ni en los aviones en primera clase, etcétera. O sea, hay ciertas cosas que podemos limitar y regular. En cuanto a su sueldo, no tengo la menor duda que dada la actividad que desempeñan y la responsabilidad, pues evidentemente debe ser un sueldo acorde a esto, pero sin embargo hay prestaciones extras que creo que se podrían regular y dejar a un lado, ¿no? No sé si… Sí. Yo siento en su contestación cierta contradicción, porque por un lado usted menciona que la situación de Hidalgo debió haber tenido perspectiva de género, y en el caso de los dos asuntos de Chiapas, usted no pondera que la condición de género influyó sobre todo en comunidades, en pueblos indígenas, de manera preponderante para que sufran los acosos y amenazas que están viviendo estas dos presidentas municipales de manera particular. Siento una contradicción en su intervención. Y permítame preguntarle a propósito de la última pregunta a usted, entonces, en caso de estar, ¿no aceptaría todas esas remuneraciones que usted está haciendo ahorita críticas a ellas?
Respecto de esta última pregunta, pues yo creo que sí se pueden rechazar determinados privilegios que no son necesarios para el ejercicio del encargo. Obviamente… ¿Sí se pueden o sí lo haría? Sí lo haría, o sea, sí lo haría para rechazar determinadas prestaciones que no son necesarias, repito, para el desempeño de cargo como magistrados, que es más, son yo creo que a veces hasta exageradas, y han habido críticas incluso en los medios, ¿no?, respecto hasta de cuestiones como de la comida que se exige, de lo que se gasta para atender a los magistrados con ciertas, pues con ciertos excesos. Creo que esa parte sí la tenemos que modificar. Y no, una disculpa porque yo creo que me expresé mal en el tema de Chenaló. No, yo creo que en los dos, mi crítica es que en una sí la utilizaron, ¿no?, sí juzgaron con perspectiva de género, y que evidentemente hubo una violencia en contra de estas mujeres, se aplicó el protocolo. Sin embargo, a lo que mi crítica va a que de qué nos sirvió la sentencia si no se ha podido ejecutar, y no se ha podido ejecutar por cuestiones de violencia en la comunidad. Entonces, por eso era necesario, a través de una pericial antropológica y para ver las condiciones para llegar a los acuerdos para que esta persona, esta mujer que fue indebidamente obligada a renunciar, pueda realmente desempeñar ese encargo. Mi crítica es en el sentido de que en esa misma sesión, en un caso donde también hubo violencia en contra de una mujer por cuestiones de género, ahí se dijo que no, y ni siquiera se habló del protocolo y no se hace la justificación de por qué en un asunto sí y en otro no se juzga con perspectiva de género. No sé si quede claro. Muchas gracias. Gracias.